¿Qué tal amigos? Hoy estudiamos la lección número 2, modelo para hacer un mundo mejor. ¿Será que Dios está preocupado por nosotros, deseoso de derramar bendiciones en nuestra vida? Hoy quiero compartir contigo 3 enseñanzas de esta nueva lección y aquí van. ¿De qué forma podemos ser un mundo mejor en la actualidad? Número 1, practicando la ley de Dios. Número 2, sirviendo a los más necesitados. Y finalmente, practicando la justicia social. En esta parte me gustaría resaltar 2 cosas. Número 1, el carácter de la ley de Dios. Y número 2, de qué forma se transgrede la ley de Dios. Amigos, es casi inútil intentar practicar la ley sin amar a Dios. Mejor dicho, a veces guardamos la ley como si fuera una mera obediencia a algo, y al hacerlo de esa forma, pues vemos la ley como si fuera un decálogo un poco aburrido, un poco estricto, un decálogo en la cual solamente vemos prohibiciones. La Biblia dice en el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. El principio para guardar, o sea, para practicar la ley de Dios, es el amor a Dios. Y para amar a Dios tenemos que conocerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces acá hay una cadena que debemos entender. Conocer a Dios para amarlo. Amarlo para obedecerlo y de esa forma disfrutar de su ley. Mateo capítulo 22 resume la ley dada a Moisés en el Sinaí, los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos Dios los resume en 2, con una característica especial igual para ambos mandamientos, ¿no? El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tanto la obediencia de los 4 primeros mandamientos como de los 6 últimos mandamientos tiene como fundamento el amor. Y somos llamados, en primer lugar, para amar al prójimo, llamados a amar a Dios. Quiere decir que no existe obediencia sin amor. Tenemos que entender de que la ley de Dios no solamente se limita a 2, 3 palabras: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. No se limita solamente a eso, sino que tiene una amplitud más que tenemos que entenderlo. Y un claro ejemplo es lo que dice Éxodo 20:13. Dice así: no matarás. Ahora alguien que puede decir: pero yo no soy asesino, yo no he matado a nadie en la vida. El tema es que no debemos limitarnos al sentido literal de matar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Mira, Jesús o la Biblia coloca al homicida no solamente como alguien que causa la muerte, sino de alguien que odia a otra persona. Entonces, quizá tú no hayas matado a nadie, pero sí quizá en tu corazón almacenas odio, rencor, almacenas quizá resentimientos. Es lo mismo que matar. Otro mandamiento que la Biblia nos recuerda es el mandamiento que dice: no robarás. Quizá aquí nadie es ladrón, pero sí quizá no estamos pagando nuestras deudas, que es una forma de robar. Quizá estamos pagando injustamente el salario de nuestros trabajadores. Eso es robar. Y quizá nos estamos aprovechando de la ignorancia de algunos otros. Eso también es robar. Entonces, ¿de qué forma transgredimos la ley de Dios? No haciendo lo correcto y haciendo lo incorrecto. Por eso la lección en el día lunes dice que los mandamientos no se cumplen simplemente evitando hacer algunas cosas específicas, sino también al no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Luego de que Dios les muestra el decálogo dado al pueblo de Israel, ahora les enseña cómo se practica eso. Y una de las prácticas que Dios instituyó para el pueblo, y que de hecho, sea de paso, no es lejana a lo que debemos hacer el día de hoy, es lo que se encuentra en Éxodo capítulo 23, versículo 9. Dice así: no oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Acá hay una orden directa de Dios al pueblo: no oprimir al extranjero. ¿Qué es oprimir? Oprimir es abusar, oprimir es marginar, oprimir es explotar, oprimir es descuidar de aquellos que están en nuestro país y que son llamados a ser cuidados por nosotros. Sin embargo, no son los únicos a quienes no debemos oprimir. Éxodo 22, versículo 22, también dice que no debemos oprimir a las viudas, a los huérfanos, ni hay que afligirlos. Esto es interesante. Amigos, dice Santiago capítulo 1 que la religión pura, o sea, la verdadera religión que existe en el mundo, es aquella en la que nosotros cuidamos por estas personas más necesitadas. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué Dios dio esta orden? Porque Dios quería que Israel no se olvidara de su pasado, de la opresión en la que vivía y de cómo Dios hizo un milagro para liberarlos. De la misma forma, queridos amigos, no olvides nunca los milagros que el Señor ha hecho en el pasado en tu vida, de los lugares donde te sacó, de las aflicciones, de las preocupaciones en las que viviste y la que Dios respondió. Porque esa es la forma como tú debes empezar a mirar a las personas que hoy más necesitan y darles una esperanza la cual tú tuviste cuando Dios obró un milagro en tu vida. Recuerda que descuidar de hacer el bien es hacer el mal. ¿De qué forma Dios podría buscar o encontrar la equidad, la justicia dentro de su pueblo? Para eso Dios instituyó dos cosas importantes: el segundo diezmo y el año del jubileo. Te voy a explicar rápidamente qué es esto. Para entender el segundo diezmo hay que entender brevemente el primer diezmo. El primer diezmo fue instituido por Dios para el sustento de los que ministraban el santuario en Israel. Esto está en Números capítulo 18. Todo el diezmo, toda la 10ª parte de las ganancias de los israelitas iba al santuario para el sostén de los que ministraban, que eran los levitas. Pero no bastaba con eso, Dios instituye un segundo diezmo. Es básicamente una ofrenda para atender a los que eran necesitados dentro del pueblo de Israel. Y Deuteronomio capítulo 14 dice que especialmente los israelitas no deberían desamparar a los levitas, al extranjero, al huérfano y a las viudas. Es decir, había la necesidad de que Israel practicara la justicia social, que se preocupara por servir a los necesitados, pero que la práctica de ayudarles sea a través de una ofrenda especial. Muchas veces nosotros dentro de la iglesia nos limitamos a obedecer a Dios a través de los diezmos, y está muy bien, pero Dios no solamente nos pide el primer diezmo, Dios nos pide el segundo diezmo, que es para atender a las personas que más necesitan. Y esas personas están dentro de la iglesia y también están fuera de la iglesia. Y lo segundo que Dios instituye es el año del jubileo. ¿Qué es esto? Se restauraba las propiedades al dueño original, se condonaban las deudas y se emancipaba a los esclavos. ¿Por qué se hacía esto? Porque Dios buscaba que en el país de Israel, que en su nación, haya justicia y equidad para todos. Ahora, quizá estamos en un tiempo donde nadie practica el jubileo, por lo menos no en nuestro mundo occidental. Pero yo te pregunto, ¿tú puedes practicar el jubileo en tu comunidad? ¿Podrías tú dar el reinicio de una vida a alguien que no tiene nada? ¿Podrías tú darle un nuevo comienzo a esa familia que está destruida por la pérdida de un familiar? Destruida quizá por un mal negocio que hizo y ahora está en bancarrota, por aquella persona que hoy en esta temporada de invierno en algunos países está sufriendo. Tú puedes dar un reinicio, un nuevo comienzo a su vida. Hacer eso es practicar lo que Israel practicaba antiguamente. ¿Y por qué lo hacía? Porque Dios quería y Dios quiere que su pueblo practique la justicia social. No olvides que Dios responde a nuestras aflicciones. Cree en Él, adora a Dios con alabanzas de gratitud, practica su ley, sirve a los necesitados y busca la justicia social. Que el Señor te bendiga.